El cuerpo llegó envuelto en la tela gris que usamos para los accidentes graves. Eran las 2 de la madrugada del 1 de septiembre de 2023 y la morgue municipal de Parral vibraba con el zumbido de los viejos refrigeradores. Yo era el único tanatólogo de turno. Dentro del registro anoté, varón, sin documentos, cráneo fracturado, contacto asfáltico. Antes de sellar la ficha vi que llevaba un diente de oro y un anillo corroído con 3 iniciales apenas legibles. Mientras trasladaba la camilla, el aire olía a ozono y caucho quemado. La lluvia reciente seguía filtrándose por las rejillas del techo y formaba charcos que crecían bajo la luz débil del pasillo. Pensé en pedir ayuda, pero el guardia dormía con los auriculares puestos. En silencio abrí la cámara 4, la más baja y fría de todas. Al empujar la bandeja sentí como la humedad me empapaba las botas. No tuve valor de abrir la bolsa hasta que el reloj marcó las 3. Corté la cremallera y aparté la tela con cuidado. El rostro estaba destruido, pero el tórax seguía intacto. Entonces vi la cicatriz, una línea curva bajo la clavícula izquierda, del mismo tamaño que la que marcó a mi padre cuando se quemó con aceite hirviendo, 20 años atrás. Mi mano tembló. Cerré la bolsa y limpié el bisturí aunque no lo había usado. Quise convencerme de que era coincidencia. Busqué la ficha dental de mi padre sin éxito. El archivo digital se había quedado colgado después de la última tormenta y solo funcionaba en línea. El router seguía parpadeando sin señal. Decidí esperar al amanecer para pedir la comparación de ADN. Bebí café tibio y repasé actas antiguas para distraerme. A las 4:13 el sensor de puerta se iluminó en la pantalla. La cámara 4 se había abierto. Corrí al pasillo. La compuerta colgaba torcida. Dentro no había nada. El plástico descansaba doblado en el suelo, bañado en condensación. Un charco oscuro corría hasta la sala de autopsias. Seguí el hilo de líquido espeso. Frente al tanque de formol el charco terminaba en un rastro de pequeñas huellas desnudas. No eran marcas de zapato, sino pies humanos sin calzado, dedos abiertos, talones hundidos. Medían como los míos. El generador se apagó y la morgue quedó sumida en penumbra roja. Solo ardían las luces de emergencia que tintaban las paredes de un pulso irregular. Cada vez que la luz se extinguía escuchaba algo moverse cerca, como carne mojada deslizando sobre acero. Recordé una frase que papá decía cuando yo era niño: el frío no mata, pero revela lo que estamos guardando. Quise reírme por la ironía, pero la garganta soltó un gemido. Avancé hasta la sala de conservación. Sobre la mesa metálica había una figura inmóvil envuelta con sábanas quirúrgicas. El anillo oxidado brillaba sobre la tela. El pecho subía y bajaba lento, como si la muerte respirara. Acerqué la lámpara de mano. Las mantas estaban secas a pesar del ambiente. Una gota cayó del techo y explotó cerca de mi bota. Sentí que la humedad subía por mis tibias y entumecía mi piel. Aparté la sábana unos centímetros. La cicatriz seguía ahí, rosada, fresca. Pensé en la última vez que vi a papá, un domingo, él con su camisa de rayas, yo limpiando la parrilla. Me mostró el anillo recién comprado, idéntico al que descansaba frente a mí. Entre más trataba de negar la conexión, más detalles se encajaban. El diente dorado, la cicatriz, el anillo. Todo menos el rostro, ahora irreconocible. Quise hablar, pedir algún signo, pero no encontré voz. La luz se cortó del todo. Solo quedó el sonido grave del refrigerante circulando en tuberías viejas. Mi mano tanteó la pared hasta hallar el interruptor manual. Al encenderlo, la figura había desaparecido. En la mesa quedó un papel empapado con una sola frase escrita en tinta corrida: no sigas la sangre que traes. La puerta lateral estaba abierta. Un pasillo que no existía antes se extendía en diagonal, lleno de vapor blanco. Ululaba un viento que olía a motor recalentado. Entré sin pensarlo. El suelo era de baldosas grises como las de la casa donde crecí. Había fotografías familiares metidas en bolsas de evidencias, colgadas en un cordel que atravesaba la galería. Vi mi cumpleaños número 8, vi a mi madre con los ojos vendados jugando a la piñata, vi a papá sosteniendo la manta térmica que luego usaríamos en las fogatas junto al río.
Al final del corredor, una puerta vieja resonaba con golpes húmedos, como si algo empujara desde adentro. Empujé. Dentro no había muebles, solo una plancha de aluminio inclinada hacia un desagüe central. Sobre la plancha yacía el cuerpo otra vez, esta vez boca abajo. Los dedos de los pies se movían ligeros, como si tantearan la superficie. Sin darme cuenta comencé a rezar. La frase de la nota latía en mi cabeza. No sigas la sangre. Miré mis manos, el dorso estaba salpicado de manchas oscuras que brotaban de mis propias uñas. Cada gota que caía al piso chisporroteaba y abría un pequeño agujero que dejaba escapar olor a herrumbre. El cadáver se incorporó hasta quedar sentado. El crujido de huesos secos retumbó en la sala hueca. No levantó la cabeza, solo extendió un brazo y señaló algo detrás de mí. Giré. Una pantalla de monitor colgaba de cables sueltos, mostrando la imagen de la cámara cuádruple de la morgue. En ella vi mi propio cuerpo entrando a la cámara 4 y cerrando la puerta tras de mí. Vi cómo me acostaba en la bandeja y jalaba la bolsa sobre la cabeza. Vi cómo el sistema marcaba el movimiento como evento normal y volvía a la pantalla inicial. Grité pero no sonó nada, el aire pareció absorberlo. El muerto se puso de pie. Su torso era mi torso, su cicatriz la mía. No tenía rostro, solo piel lisa tensada sobre hueso. Hurgó en su boca hasta arrancar el diente de oro y lo sostuvo frente a mí como quien ofrece una llave. Lo dejé caer por el terror y rebotó en el metal con eco hueco. Un chorro negro salió de su boca y se deslizó por la plancha hasta el desagüe. El olor era a grasa vieja. Comprendí que la morgue no era un edificio sino una membrana. Cada cuerpo sin nombre era un punto de sutura en esa piel y mi propio nombre cargaba la aguja. Si aceptaba aquella pieza de oro cerraría la herida, pero yo quedaría del otro lado. Retrocedí. Mi espalda golpeó la pared y sentí cómo cedía como papel mojado. Caí en la sala de rayos X, de nuevo en la morgue real. El reloj marcaba las 5:03. La puerta de la cámara 4 estaba abierta. Dentro, un cuerpo nuevo descansaba cubierto. Sobre la etiqueta había escrito a mano, 230901-901, Méndez, Raúl. Ese es mi nombre. Fui hasta la oficina y revisé la impresora de etiquetas, ningún registro de esa impresión. Sin embargo, la bandeja contenía un diente de oro recién pulido y un anillo limpio como si acabara de comprarse. La ficha mostraba mi tipo de sangre, mi estatura, mi edad exacta, la cicatriz que me negaba a ver. Saqué la bandeja y la dejé sobre la plancha central. Me miré en el reflejo opaco del acero, el rostro cansado, los ojos inyectados, el tic nervioso en la comisura. Los ventiladores se detuvieron al mismo tiempo. Un silencio espeso llenó cada ranura y los sellos de las puertas se cerraron con un chasquido. La morgue decidió respirar por sí misma. No recuerdo lo que hice las siguientes horas. Sé que la policía me encontró a las 8, desmayado en la oficina. Dijeron que debí intoxicarme con formol, pero mis análisis salieron limpios. El cuerpo sin nombre jamás apareció. Tampoco mi ficha ficticia. Sin embargo, el anillo y el diente reposan hoy en la caja de evidencias. Nadie ha podido explicar cómo llegaron ahí. Pido traslados a otros sitios, mas siempre me niegan. Al anochecer, mientras cierro el laboratorio, escucho goteos que no provienen de mis tubos y el aire se enfría sin que el termostato baje. La línea curva comienza a arder bajo mi clavícula, la piel se abre un poco más cada noche. Siento que algo intenta coserme desde dentro. Ahora escribo esto como última constancia. Si mañana encuentran una bolsa sin rostro en la cámara 4 y el registro coincide con mi nombre, no sigan la sangre. Cierren la puerta. Sellen las rejillas. Llenen el sótano de cemento antes de que la membrana se estire y el pasillo que nunca debía existir reclame otra carne más. Si alguien lee estas líneas, cuente mis pasos y mida el silencio, si faltan 2 latidos sabrán que crucé. Apaguen todo y olviden mi nombre. No dejen que la morgue los llame, porque nadie cerrará esa puerta. Jamás vuelvan. Formol vivo.
El olor dulzón del desinfectante ya no logra ocultar el del tejido podrido. Hay madrugadas en que siento que la morgue del Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez respira por las grietas, exhala un vaho tibio que se pega en la lengua. Soy Arturo Mesa, técnico embalsamador desde hace 14 años, y jamás tuve pesadillas hasta la noche en que entendí que el silencio puede suplicar. Llegué a las 10 con el sudor pegado al uniforme porque el aire acondicionado murió igual que la mayoría de los cuerpos alineados en la cámara. El guardia me entregó la hoja de ingreso, varón, aproximadamente 9 años, hallado en un baldío de la colonia Anapra, politraumatizado, 5 días a la intemperie, identificación pendiente. El juez ordenó cremación urgente para liberar espacio, las fosas comunes estaban llenas y los padres no aparecían. Tomé la camilla y empujé al niño por el pasillo de azulejos manchados de óxido. Tenía la mente en blanco, pero el estómago revuelto por el calor. En la sala de preparación abrí la bolsa negra y el hedor fue una bofetada. La piel verduzca se desprendía de las manos, las uñas ya iban desprendiéndose, los insectos zumbaban bajo el plástico. Coloqué mascarilla N99 y guantes dobles para que nada se colara hasta mi piel. Encendí la sierra esternotómica y la vibración metálica me devolvió esa necesaria ilusión de control. Antes de cortar levanté el brazo del pequeño para buscar vena, cayó con un golpe seco contra la mesa, pero no pesaba nada, apenas un saco de huesos desteñidos. La primera pasada de la hoja en el tórax liberó gases que olían a huevo podrido y gasolina. Exhalé despacio, manteniendo el pulso. Entonces, en medio de la vibración, escuché un quejido. Lo atribuía a cualquier cosa, al motor de la nevera, quizá. Seguí, convencido de que los ruidos son trampas de la mente. Coloqué la cánula aspiradora y la bomba empezó a tragar lodo oscuro. Otro sonido emergió, más claro, más delgado, como si una lengua reseca raspara el interior de mi oído. ¡Ayúdame! Se me enfriaron los huesos. Detuve la bomba, porque si algo había aprendido es que la duda puede costarte la cordura. Observé el cuerpo, no hay respiración, ni reflejos, ni calor. Estaba muerto desde hacía días. Con la linterna busqué contracción pupilar. Nada. Sin embargo, la voz volvió, suavizada por el eco del azulejo, y esta vez pronunció mi nombre completo. Ayúdame, Arturo, sigo vivo. Retrocedí hasta golpear la espalda contra el armario de instrumentos. Miré alrededor, el pasillo, las luces parpadeaban, el silencio era un pozo. No había nadie más. Pensé en falsa sinapsis, en la fatiga. Pero algo en el aire vibraba distinto. Me forcé a continuar. Introduje los tubos para infundir formol. El líquido blanquecino se hinchó en venas que ya tenían larvas moviéndose. Mientras drenaba, el brazo izquierdo se sacudió con una rigidez antinatural y quedó apuntando hacia mí, dedos crispados. En la palma estaba atrapado algo que no correspondía, un mechón de cabello castaño, largo, brillante, recién lavado. Nada de ese cuerpo olía a limpio. Hipótesis, transferencia de escena. Sin embargo, las raíces del mechón parecían frescas, como arrancadas con violencia hacía segundos. Lo quité con pinza y lo dejé en una bandeja. La luz se fue por completo. Despertó la planta eléctrica, un gruñido sordo que hizo vibrar las lámparas de emergencia. El aire se espesó con calor, y ahí, en la semipenumbra, el niño giró la cabeza hacia mi voz interior. No quería mirarlo, aunque mi mente suplicaba una explicación racional, el instinto gritaba que corriera hasta que el amanecer borrara el eco de aquel nombre pronunciado por un cadáver. Encendí el teléfono para alumbrar. La pantalla temblaba entre mi pulso y la batería baja. Al apuntar al rostro del pequeño vi algo imposible, las pupilas estaban contraídas, no dilatadas. Imaginé que era efecto de la luz blanca del LED. Me acerqué y sentí un soplo húmedo en la oreja. No quiero quemarme. Me ericé. Separé la camilla y me obligué a usar los frenos. El protocolo indica aislarse de la emoción, actuar. Y actuar significaba cumplir la orden de cremación. Empujé el cuerpo al pasillo. Cada paso resonaba hueco, las puertas metálicas de los refrigeradores vibraban como tambores. Los fluorescentes dejaron de parpadear, apagados por completo,
solo mi luz temblorosa y el murmullo del generador. Al doblar la esquina topé con la placa de acero del horno. Las letras rojas advertían peligro, 1100 grados centígrados. Introducir, cerrar, activar ciclo. 3 pasos. Abrí la puerta, la ola de calor me achicharró las cejas. Empujé la camilla. Dentro, la llama gasificaba ya otro paquete de restos, la llama azul siseaba. Debía esperar a que terminara para meter al niño. Entonces, la bolsa se infló desde dentro. Rompió el plástico como membrana y el pequeño se incorporó, cabeza ladeada, mandíbula colgando, la tráquea al descubierto. No era un espasmo, giró para centrarse en mí. Los ojos no eran suyos, ni siquiera eran infantiles, iris azules como vidrio rajado. En la mano seguía el mechón de cabello que yo había retirado. Los maniquíes post-mortem no hablan, pero esta cosa sí. Un gruñido surgió en un tono que parecía salir de un pecho adulto. No me quemes, nos perteneces. Todo el pasillo se oscureció, como si la luz replegara hacia un punto imposible. Sentí presión en los tímpanos, igual que cuando el avión desciende demasiado rápido. Y la bolsa que cubría parcialmente al niño se deslizó, revelando la piel cuarteada, la caja torácica abierta, costillas expuestas bajo la incisión. De ese hueco sobresalía otro mechón, idéntico, como si brotara de la carne. No pensé, solo corrí a la cabina del horno y subí la temperatura manualmente. Las alarmas sonaron. El panel protestaba exceso de calor. Metí la camilla de golpe. El cuerpo no se resistió físicamente, pero su voz retumbó en cada azulejo, asegurándome que el fuego no lo detendría. Cerré la compuerta. Acto seguido, la puerta lateral del horno se abombó hacia afuera, como si algo pateara desde dentro. Contuve la respiración y sujeté el picaporte para que no se diera. El indicador alcanzó 1080 grados centígrados. El golpeteo cesó. Abrí la mirilla. No vi carne ni huesos, solo cenizas arremolinadas como un torbellino. De pronto, del cono incandescente emergió una figura fugaz, un rostro que no era el del niño, parecía de mujer, pómulos afilados, ojos vacíos, boca abierta eternamente. Se deshizo en brasas. Cerré los párpados hasta sentir dolor y conté hasta 100. Cuando volví a asomarme, todo estaba quieto. Programé el ciclo de enfriamiento, grabé en la bitácora cremación completa y caminé hacia los lavabos. Al lavarme, un nudo se arrastró por la cañería, como si algo denso corriera contra la corriente. El agua salió enturbiada, teñida de un rubio amarronado. Me alejé. El mechón de la bandeja ya no estaba. Entonces noté que algo se movía bajo mi bata. Abrí el bolsillo, allí yacía el cabello, fresco, mojado, latiendo como una vena. Lo dejé caer al suelo, espiralándose. Salí al estacionamiento con la bata empapada en sudor. El guardia fumaba, ajeno a la tormenta que rugía en mi oído interno. Le entregué el gafete, balbuceé renuncia. No preguntó, quizá conocía esa mirada vacía en otros colegas. Subí al coche con la ventana abierta porque necesitaba el frío de la madrugada para no vomitar. A unos metros, las luces del forense sufrieron un apagón. Segundos después se encendieron y pude ver, en la cristalera de la recepción, una sombra infantil con algo largo colgando de la mano. Mis llaves cayeron al piso. Cuando me agaché, un mechón idéntico apareció sobre la alfombra del asiento. Manejé hasta un motel de carretera, pagué por adelantado y enderecé la mesita contra la puerta. Vertí todo el enjuague de instrumentos, 1 litro de formol puro, sobre el mechón. Lo vi contraerse, luego estirarse, retorcerse en silencio. Al amanecer seguía allí, intacto, oloroso a almizcle. Pensé en entregarme a la policía. Decirles que había cremado a un niño vivo. Pero solo me enjaularían en un psiquiátrico y de los muros acolchados no se escapa la voz que ahora me acompaña. Porque esa voz sigue, me habla cuando apago la luz. Dice que no era un niño, sino un receptáculo, que los que viven en el nicho entre la carne y la podredumbre buscan cuerpos suyos, ojos suyos, cabellos que crezcan. Y que yo soy la puerta que se les abrió. Llevo 48 horas sin dormir. Cada vez que pestañeo veo la mirilla del horno,
los ojos azules flotando en un remolino de ceniza. Oigo crujir huesos que no existen y siento dedos en las costillas. Cuando el filo del sueño se acerca, el mechón se arrastra por la colcha, me roza la mejilla y se cuela entre los labios para recordarme que aún respira. Trago formol diluido con mezcal para adormecer la garganta, pero solo queman los órganos, nunca los recuerdos. Sé que pronto necesitaré un final más caliente que la llama del horno o más frío que la plancha de acero donde comenzó todo. Tal vez encuentre un puente alto sobre el río Bravo y deje que el agua muerta arrastre mis propias cenizas. O quizá termine regresando a la morgue, camillero de mí mismo, buscando el calor que cierra la historia de los que jamás debieron despertar. No sé cuál opción me dará descanso. Lo único seguro es que en ese pasillo aún suena la sierra esternotómica cuando no hay nadie para encenderla. Y cada golpe de acero es un corazón que se niega a callar. El grito de la muerte. Me llamo Iván Galván y llevo 11 años abriendo cuerpos en el Servicio Médico Forense de Pachuca. Aprendí pronto que la muerte huele a 3 cosas: hierro, humedad rancia y silencio. Todo lo demás, el llanto de los deudos, el zumbido de los fluorescentes, es decorado. El verdadero escenario es la plancha de acero. A las 3:17 horas de un martes sin nombre llegó la ambulancia de la Policía Estatal. Traía dentro un bulto envuelto apenas en bolsas negras. Las etiquetas preliminares decían femenino, violencia extrema. Cuando rasgué el plástico el aire se espesó, la víctima presentaba hematomas de atadura, fracturas múltiples y desgarros que hablaban de sadismo colectivo. Lo supe de inmediato, no fue un asesino, fueron varios, y lo disfrutaron. Encendí la grabadora y dicté cada lesión. Marqué contusiones en muslos, quemaduras de colilla en costillas, laceraciones vaginales. Tomé muestras, fotografié, pesé órganos. En la lista de evidencias añadí un mechón de cabello oscuro atrapado entre las uñas de la mujer. Era demasiado grueso para ser suyo, segaramente arrancado a uno de sus agresores durante la tortura. Lo acomodé en un sobre de papel craft rotulado indicio 03. A las 6 de la mañana firmé el reporte y quise marcharme. La neblina de formol me llenaba la garganta y empezaba el dolor detrás de los ojos que anuncia migraña. Apagué la luz principal, solo quedó encendida la amarilla de la esquina, esa que tiñe los cadáveres de un color mostaza desagradable. Mientras me quitaba los guantes oí un golpeteo suave, un tic-tic-tic metálico que no supe ubicar. Giré, la mesa de autopsias vibraba, apenas. Me acerqué pensando en un temblor de tierra, pero el suelo no se movía. Entonces, ella se irguió. No fue un espasmo post-mortem. Se incorporó de un tirón imposible, con la espalda quebrada que crujió como rama seca. Su boca, rota, aspiró aire, expulsó un aullido que rebotó en los azulejos y me congeló la sangre. No había globos oculares, solo cavidades negras que parecían absorber la luz. Extendió su mano izquierda, la que aún tenía articulaciones enteras. Entre los dedos temblaba ese mismo mechón de cabello que yo había resguardado. Habló con una voz que no salía de su garganta sino de todas las paredes a la vez. Encuéntralo. La palabra se disolvió en eco. Yo respiraba a sorbos, con la bata pegada al sudor frío. Traté de retroceder y mi cuerpo no respondió. La mujer acercó el mechón a mi pecho, lo dejó caer sobre la bata. Después se desplomó sobre la plancha con un golpeteo hueco. El silencio regresó, espeso como grasa quemada. No recuerdo haber corrido al baño, pero vomité bilis hasta que la vista se nubló. Al volver, el cadáver estaba tan quieto como siempre. Cerré el quirófano con llave y quemé 2 horas revisando cámaras, ningún fallo, la imagen mostraba un cuarto desierto. No hubo movimiento alguno. Sin embargo, el mechón seguía pegado a mi uniforme. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los párpados sentía la presión de unos ojos inexistentes observándome desde la sala de autopsias. Para el jueves ya era un fantasma de mí mismo, barba desordenada, temblor en los dedos, palidez de nicotina. Aún así presenté el informe al Ministerio Público y solicité análisis genético urgente. Adivinaba que ese cabello era la llave de algo oscuro y quería deshacerme de él cuanto antes. Las pesadillas empezaron el viernes.
Me despertaba bañado en sudor, oyendo pasos descalzos junto a la cama y respiraciones que no eran las mías. Cada noche la mujer aparecía en mi sueño, con su tórax hundido, su boca rota, sus cuencas vacías. No hablaba, solo señalaba el mechón flotando sobre la almohada. Al abrir los ojos, el mechón estaba allí de verdad, iluminado por la luz tenue del despertador. Yo no había entregado como evidencia, pero siempre regresaba. Volví a la morgue para revisar mi cordura. Abrí el gabinete refrigerado E4, su cuerpo permanecía donde lo dejé. La raya vertical de la sutura toracoabdominal brillaba impecable. Supe que no obtendría respuestas entre muertos, así que me aferré al camino científico, rastrear coincidencias genéticas. El laboratorio entregó el resultado 8 días después. Perfil masculino, coincidencia total con una muestra almacenada en la base de datos criminal, Julio César Morales R., arrestado 2 años atrás por lesiones graves y liberado por falta de pruebas. Su dirección de registro aparecía en un barrio polvoriento al sur de la ciudad, atrás de las vías del ferrocarril. La lógica dictaba que avisara a la fiscalía y esperara orden de aprehensión, pero la voz rebotando en mis pesadillas me susurraba otra cosa: ve tú mismo. Me llevé copias del análisis, metí una linterna y unos guantes en la mochila y conduzco hasta el barrio a las 23:40 horas, hora en que la muerte ronda con más confianza. Había perros callejeros devorando bolsas de basura y una lámpara fundida cada 3 postes. Localicé la casa, portón de lámina, grafitis frescos, silencio estancado. Toqué. Nada. Empujé la puerta, se dio con un chirrido. Adentro olía a sudor rancio y solvente. Pasos livianos subían una escalera mal iluminada. En el segundo piso vi una pieza con colchones en el piso y botellas de plástico cortadas para inhalar tiner. 4 hombres dormían, o fingían hacerlo. Reconocí a uno por la ficha policial, Julio César, barbilla astillada y tatuaje de calavera en el cuello. Saqué una jeringa con lidocaína que había sustraído del hospital. Inyecté a Julio en la yugular mientras los otros roncaban, narcotizados por los vapores. Lo arrastré por el pasillo, bajé los escalones, lo subí al coche. No miro atrás, solo repetía en mi cabeza: encuéntralo. No era un médico en ese momento, era un instrumento. Lo llevé a la morgue. A esa hora no había guardias, la austeridad los había recortado y yo sabía cómo desactivar alarmas. Lo acosté en la misma plancha que ocupó la mujer. Cuando despertó, atado con cinturones de sujeción, su mirada olía a pánico puro. Me pidió que lo dejara ir, gemidos rotos que no transcribiré. Yo no contesté. Abrí el gabinete E4 y deslicé el cadáver parcialmente cubierto con la sábana. Lo coloqué a un costado de Morales. Sentí que la temperatura bajaba de golpe. El ventilador giró más despacio, como si masticara aire espeso. La lámpara amarilla parpadeó hasta quedar fija en un tono amarfilado enfermizo. En el silencio escuché un crujido. La mujer volvió a levantarse, pero esta vez sin sobresaltos, casi solemne. Su cuello giró hacia Julio César. Él se estremeció hasta que los cinturones cortaron su piel. Ella deslizó su mano por el rostro de él y dejó una huella de sangre coagulada. Después dirigió sus cuencas vacías hacia mí. Comprendí que mi papel terminaba allí. Desabroché las correas y salí a paso inseguro. Cerré la puerta metálica y coloqué el candado. Desde fuera oí un grito rasgado, luego otro, después golpes secos. No intervine. Caminé al estacionamiento, encendí un cigarro y me quedé observando cómo el humo se enroscaba en la luz mortecina. Cuando el silencio regresó, regresé. Adentro encontré a Morales con el esternón hundido, uñas femeninas incrustadas en su tráquea abierta. El cadáver de la mujer estaba recostado otra vez, brazos cruzados sobre el pecho, rostros serenos ambos, como esculturas viejas. Grabé la escena, marqué hora y cause of death, shock hipovolémico por laceración súbita de vasos cervicales. Luego llamé a la fiscalía y reporté el hallazgo de un sospechoso muerto, víctima presunta de riña entre criminales. El caso quedó archivado bajo el polvo que cubre las carpetas indolientes. 2 noches después, mientras revisaba radios en la sala de descanso, el termómetro marcó un descenso repentino. El aire olía a flores marchitas y formol.
La puerta se abrió sola con un crujido suave. Allí estaba ella, de pie, íntegra. Vestía la misma sábana blanca que ahora parecía túnica. Tenía ojos, grises y temblorosos como la primera llovizna. Habló apenas un suspiro, gracias. Sus cuencas se humedecieron, pero no eran lágrimas sino un destello de luz. Se disolvió frente a mí, como ceniza al viento. El reloj reanudó su pulso y la temperatura volvió a la normalidad. Al día siguiente presenté mi renuncia. Dije que necesitaba un cambio de aires. Nadie lo discutió. Vuelvo a dormir, aunque el silencio nocturno sigue oliendo a hierro y humedad rancia. Guardo la bata en un armario que no he vuelto a abrir. A veces creo oír dentro un leve golpeteo, un tic-tic-tic metálico que nunca se detendrá, recordándome que las promesas entre vivos y muertos se pagan sin recibo. He aprendido a vivir con ese sonido, es el precio de mi propia paz. Y si alguna noche deja de escucharse, sabré que alguien más ha pedido justicia y que el formol volverá a gritar hasta que alguien lo escuche. Cadáver testigo. Nunca imaginé que un cuerpo pudiera alzar la voz, y mucho menos que lo hiciera a través de mí. Soy Iván Herrera, médico forense desde hace 14 años. En abril de 2012 me trasladaron temporalmente a la morgue de San Rafael de las Cruces, un pueblo minero olvidado entre montañas y descampados. Fui llamado para practicar una segunda autopsia al cadáver de Leandro Ríos, un estudiante de 22 años declarado oficialmente suicida por sobredosis. Su familia sostenía que aquello era imposible, el muchacho le temía incluso a los analgésicos. Acepté el caso buscando rutina, pero terminé viviendo la noche más larga de mi carrera. Llegué al edificio poco después de las 7. El forense titular me entregó la carpeta, bromeó con que yo era quien conversa con los que ya no pueden quejarse, y se marchó. Me quedé solo con los fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados y el rumor lejano de las cámaras frigoríficas. Al abrir el contenedor metálico, el aire frío mordió mi cara. Leandro había sido exhumado 2 días antes, piel cetrina, rigidez escasa, pero las suturas de la primera autopsia seguían firmes. Empecé a revisar cada centímetro. No hallé pinchazos de aguja en las venas flexoras, algo indispensable si verdaderamente se hubiese inyectado el barbitúrico letal citado en el informe. Tampoco encontré espuma en las vías respiratorias ni el olor almendrado propio de ciertos venenos. Aún así, nada conclusivo. Decidí salir a fumar un cigarro y despejar la cabeza. Al volver, noté la primera anomalía, el brazo derecho colgaba fuera de la mesa. Creí haberlo dejado alineado junto al torso. Pensé en un espasmo póstumo tardío y lo acomodé otra vez. Llevados por la costumbre, mis ojos repasaron las etiquetas de los cajones refrigerados, uno aparecía cambiado de sitio, como si alguien hubiera paseado por el pasillo durante mi breve ausencia. Cerré con llave la puerta de ingreso, paranoia preventiva, y continué. La luna alcanzaba su cenit cuando descubrí una mancha violácea circular en la base del cráneo, oculta por el cabello cortado a ras. No estaba descrita en la necropsia original. Tomé el bisturí y abrí cuidadosamente, el tejido subcutáneo reveló un surco de presión milimétrico, característico de un ligamento fino, tal vez un cordel. Algo no encajaba con la hipótesis de sobredosis. Anoté, fotografié y seguí descendiendo, tráquea, pulmones, estómago vacío. Pero al extraer el corazón sentí un chasquido metálico. Entre las fibras se alojaba una grapa quirúrgica ajena al procedimiento anterior, formaba parte de un fragmento de sutura sin absorber. Era prueba de una intervención posterior a la muerte o, peor, de un montaje apresurado antes de la primera autopsia. Mientras lo documentaba, un golpe seco retumbó en el techo. Me quedé helado. Allí solo había tuberías y planchas de concreto. Silencio total. El reloj marcaba las 2:13 de la mañana. Me convencí de que se trataba de dilataciones por la humedad y seguí trabajando, aunque la tensión me erizaba los brazos. Alrededor de las 3 terminé el examen interno y decidí cerrar el expediente provisional. Me quité los guantes y caminé hasta el fregadero para lavarme. Al alzar la vista, vi mi reflejo, y detrás de mí, otro rostro, el de Leandro,
pálido, sin suturas, sus ojos abiertos como si acabara de despertar. Giré impulsivamente, bisturí en mano, la sala estaba vacía. El espejo temblaba levemente, quizá por mi violento giro. Sentí el pulso martillándome en la garganta. Respiré hondo, culpé al agotamiento. Coloqué el cadáver dentro del contenedor y desactivé la luz principal, dejando solo la lámpara del escritorio. Al cerrar la tapa, mis dedos sintieron algo viscoso y tibio en la muñeca del difunto. Contra toda lógica, un hilillo carmesí se deslizaba desde la uña del dedo índice. Exudación post-mortem tardía, me repetí, aunque sabía que era improbable después de 2 semanas bajo tierra. Regresé a la pensión cedida por la fiscalía poco antes del amanecer. Puse doble vuelta a la cerradura y me tumbé sin desvestirme. Soñé con pasillos interminables, cada puerta conducía otra vez a la sala de autopsias y al mismo cuerpo con la mano extendida. Desperté empapado en sudor y con la certeza de que no podía dejar inconcluso el hallazgo. Volví a la morgue al caer la tarde. El encargado nocturno me dejó pasar y se fue a su cubículo con los audífonos puestos. Yo cargaba un microscopio portátil y reactivos para toxinas. Al retirar la sábana, noté que la cabeza estaba girada hacia la puerta, actitud imposible tras cerrar el contenedor la noche anterior. Mi estómago se anudó, pero continué. Tomé muestras de médula ósea y comenzó la verdadera pesadilla. Cada vez que bajaba la cabeza para trabajar, algo crujía en la mesa. El tórax se arqueó con un chirrido de costillas resecas. Alcé la vista, quietud. Coloqué un peso sobre el esternón, mera estrategia psicológica, y seguí cortando. El bisturí resbaló y abrió una fisura en el pectoral. De la herida brotó un vapor frío con un hedor a tierra removida. Sentí náuseas y me alejé. Fue allí cuando escuché la voz. No salió de mis labios ni vibró en el aire, surgió dentro de mi cabeza, fría y clara, como un recuerdo ajeno. No me dejaste dormir. Solté la pinza. El metal tintineó en el suelo y rodó hasta chocar con la pared. Retrocedí hasta topar con la puerta de aluminio. Mis manos temblaban, pero aquel murmullo insistía, esta vez acompañado de imágenes fugaces, un cuarto diminuto iluminado por una lámpara de escritorio, un cinturón colgado de una viga, una sombra más alta que el propio Leandro sosteniendo la correa. Aquello no era suicidio. Me obligué a volver a la mesa. Abrí la laringe con cuidado extremo. Encontré equimosis en la cara interna que sugería compresión prolongada. Alguien había apretado su cuello antes de administrarle el barbitúrico. Revisé los análisis previos. La concentración del fármaco era subletal. El chico había muerto estrangulado. La droga solo buscaba reforzar la coartada. Entre la vida y lo no muerto, sellé las nuevas conclusiones, pero antes quise revisar la ropa que exhumaron junto al cadáver. Dentro del bolsillo trasero del pantalón hallé un ticket arrugado fechado 2 horas después del supuesto suicidio. Alguien lo había colocado ahí posteriormente. El apellido Morales aparecía como cajero. Recordé que el médico residente que firmó la primera necropsia se llamaba así. Mis pensamientos se interrumpieron cuando la lámpara del techo explotó. Cristales cayeron sobre la mesa. La oscuridad me engulló salvo por la luz del pasillo. Sentí un golpe en la espalda, el peso que había dejado sobre el tórax se deslizó y cayó. Algo, o alguien, movió el cuerpo. Apunté mi linterna, el rostro de Leandro ahora me miraba con la boca entreabierta y un hilo de saliva negra asomaba en la comisura. La linterna parpadeó. En ese instante, la grabadora que uso para dictar informes se activó sola. Escuché mi propia voz distorsionada repetir una frase que jamás había pronunciado. Ya lo saben, doctor. No habrá más silencio. Corrí, pero la puerta se cerró de un portazo. Golpeé, grité al vigilante, nadie respondió. Detrás de mí oí el deslizar metálico de la mesa rodante. Giré la perilla con desesperación. Cuando logré abrir, sentí un hálito helado en la nuca y el roce de dedos húmedos en mi hombro derecho. Crucé el pasillo a trompicones hasta llegar a la oficina de archivos. Allí marqué al investigador asignado al caso, voz rota, le conté mis hallazgos y exigí protección de la escena. No mencioné fantasmas. A la mañana siguiente, el edificio estaba acordonado.
El fiscal revisó mis fotografías y aceptó reabrir la carpeta. El doctor Morales fue citado a declarar. Su coartada se derrumbó en horas, cámaras de seguridad lo mostraban comprando el barbitúrico y entrando a la morgue fuera de turno. Al verse rodeado, confesó. Dijo que Leandro había descubierto irregularidades en la gestión de cadáveres y planeaba denunciarlas. Morales decidió silenciarlo colgándolo después de asfixiarlo, falsificando tiempo y causa de muerte. Cambió etiquetas, alteró los registros, manipuló el primer informe. El caso se cerró en meses, pero mi vida cambió esa misma tarde. Cuando firmé la nueva necropsia definitiva, me quedé a solas en la sala para colocar el sello. El cuerpo iba a ser entregado a la familia. Murmuré algo que sonó a disculpa. Entonces sucedió lo imposible y lo inevitable, el cadáver exhaló. No fue gas atrapado, era oscuro, profundo, como un suspiro de alivio. El silencio posterior pesaba más que cualquier grito. Regresé a mi ciudad 3 semanas después. Aún hoy trabajo entre cadáveres, pero nunca vuelvo la espalda a un cuerpo exhumado. Cada vez que las luces titilan, recuerdo aquella voz dentro de mi cabeza y el cristal que estalló sin corriente. Entendí que, en la morgue, la verdad no siempre yace en los tejidos, sino en algo que sobrevive al último latido. No volví a escuchar a Leandro, pero a veces, cuando termino un informe justo antes del amanecer, el grabador se enciende solo y reproduce unos segundos de estática. Entonces, cierro el expediente, agradezco en silencio y apago la luz con cuidado, dejándole a los muertos la oscuridad que, al fin, les pertenece. No profanes la cámara. La mañana en que crucé por primera vez la puerta metálica del Servicio Médico Forense de Tampico, el aire olía a desinfectante rancio y formaldehído. Me llamo Álvaro Trejo y había esperado meses para iniciar mis prácticas, convencido de que la muerte era un acertijo clínico que podía resolverse con bisturí y disciplina. Aún así, sentí un escalofrío cuando el doctor Montiel, jefe de patología, me deslizó un sobre Manila antes de siquiera saludarme. «Léelo todo», murmuró, sin apartar la vista del pasillo. «Son reglas que aquí nadie imprime, pero salvan más vidas de las que crees». Dentro encontré 11 instrucciones escritas con tinta corrida. La primera decía, nunca hables mal de los cuerpos, escuchan más de lo que crees. Las demás eran igual de extrañas, procura no silbar entre gavetas, si el refrigerador 4 se empaña, reza. Pensé que era una broma macabra para novatos, aunque me produjo un cosquilleo en la nuca. Guardé el papel en la bata y fingí normalidad mientras Montiel me guiaba por el corredor gélido, donde lámparas fluorescentes zumbaban como insectos atrapados. Nuestro primer caso llegó a mediodía. Un jornalero encontrado en un canal de riego, saturado de agua turbia. La piel parecía pergamino hinchado y desprendía un hedor dulzón, mezcla de musgo y podredumbre. Yo sostenía la planilla de ingreso cuando el olor me hizo fruncir la nariz y mascullé, con fatiga, que apestaba como alcantarilla abierta. Inmediatamente, algo estalló detrás de mí. Un tubo de vidrio con muestras de sangre se hizo trizas contra el piso, salpicando fragmentos rojizos entre mis zapatos. El estruendo resonó en la cámara fría, y sentí la mirada severa de Montiel atravesarme. No dijo nada. Solo señaló el cadáver y luego el sobre que dormitaba en mi bolsillo. Mi pulso latía en las sienes. Me incliné y susurré una disculpa al cuerpo hinchado, como si me oyera. Mientras recogíamos los restos de vidrio con pinzas, el zumbido de la lámpara se intensificó y la luz parpadeó al ritmo de un corazón exhausto. Aún con el miedo, atribuía los hechos a la tensión de mi primer día, pero las reglas habían escrito su primera marca en mí. Las horas siguientes fueron un desfile lúgubre. Una víctima de choque frontal, un anciano sin identificar hallado en un baldío, una mujer joven cuya causa de muerte dictaminamos como sobredosis. Cada ingreso añadía otra capa de silencio pesado, como si la morgue respirara a través de paredes saturadas de secretos. Conforme avanzaba la tarde, noté que el refrigerador 4B, el mismo de la tercera regla, empezaba a cubrirse con un vaho espeso, pese a mantener la temperatura adecuada. No quise parecer supersticioso y anoté la anomalía para mantenimiento. Al caer la noche, el resto del personal se marchó,
dejando solo a Montiel y a mí con 5 cuerpos por dictaminar. Él se encerró en la oficina para completar informes, y yo me dispuse a preparar una sutura craneal en la mesa número 3. Fue ahí cuando escuché un murmullo a mis espaldas, un gorgoteo leve, como agua escurriendo por la tráquea de alguien que intenta hablar. Volteé, nada. Las gavetas permanecían cerradas y el único sonido real era el zumbido de la lámpara. Seguí trabajando, convencido de que el estrés se manifestaba en alucinaciones auditivas. Entonces la temperatura descendió súbitamente. Mi aliento se volvió visible, formando nubes breves en el aire. Recordé otra regla: si la sala se pone helada sin motivo, no mires a los ojos equivocados. La ignoré, temeroso de parecer patético, e intenté concentrarme en la sutura. De reojo, percibí movimiento en el reflejo metálico de los implementos, la bolsa que cubría al jornalero se inflaba despacio, como si atrapara viento. El escalpelo tembló en mis dedos. Al girar por completo, la forma volvió a quedarse estática, aunque una gota de agua fangosa rodó por la mesa hasta el desagüe. Decidí que necesitaba un descanso. Caminé al vestíbulo para servirme café. La cafetera estaba vacía. Cuando me agaché para enchufarla, un chasquido seco retumbó detrás de mí, similar al golpe de una tapa de gaveta cerrándose con fuerza. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una luz de emergencia rojiza. Sentí un tirón en el borde de mi bata, la tela se enganchó en algo bajo, como una mano que emergía del suelo. Me liberé de un jalón, no había nada. El piso lucía húmedo, pero seco al tacto. Una náusea metálica me subió por la garganta, el olor a agua estancada se hizo más denso. Apagué la cafetera y regresé a la sala de necropsias. Al entrar, todo estaba como lo había dejado, excepto que las gavetas 12 y 4B estaban abiertas unos centímetros. No recordaba haberlas usado. Cerré la primera sin mirar dentro, al empujar la segunda, sentí resistencia. Una corriente helada escapó, y un susurro casi infantil reptó por mis oídos: no nos nombres. Quise creer que provenía de la turbina del refrigerador, pero mi piel se erizó. Empujé hasta cerrar el compartimento y sellé el cerrojo con manos temblorosas. Volví a la mesa número 3 para terminar la sutura. El cuerpo ya no estaba. La sábana quirúrgica colgaba vacía, y las correas de sujeción se movían como campanas tañidas por un viento subterráneo. Un reguero de gotas lodosas marcaba un camino que serpenteaba hacia las duchas de descontaminación. El silencio era tan absoluto que se escuchaba el goteo de mi sudor al suelo. Tragué saliva y tomé el escalpelo, como si la pequeña hoja pudiera protegerme. Seguí el rastro hasta las duchas. La puerta estaba entornada. Dentro, el olor a pantano era insoportable. Al empujar, encontré el cuerpo erguido, desnudo y empapado, apoyado contra el azulejo como una marioneta colgada sin hilos. Sus ojos, turbios pero abiertos, parecían enfocar algo detrás de mí. Noté entonces que la losa sobre la que yacía antes estaba cubierta de marcas, incisiones superficiales que dibujaban palabras torcidas, apenas legibles: respeta. Sentí una presión gélida en la nuca, como si alguien hablara desde muy cerca. Un vómito de agua lodosa brotó de la boca del cadáver, golpeando el piso con un sonido viscoso y pesado. Me paralicé. El cuerpo se deslizó a mis pies, los músculos rígidos en un espasmo grotesco. Quise correr, pero el pasillo se oscureció a destellos, y cada lámpara tronó una a una, dejando chispazos azules. En el estroboscopio improvisado, vi figuras anómalas, sombras con contornos hinchados que salían de las gavetas abiertas, caminando sin ruido, envueltas en sudarios invisibles. No tenían rasgos claros, solo la textura blanquecina del tejido descompuesto y la humedad reluciendo sobre la piel muerta. Corrí a la oficina de Montiel. Lo encontré inclinado sobre el escritorio, los ojos abiertos y cristalizados, la boca marcada por un rictus de horror. El sobremanila estaba a su lado, y junto a él, un folio nuevo añadido a mano: si rompes una regla, reemplázala con ofrenda. Entre sus dedos aferraba un bisturí manchado de sangre fresca. El reloj de pared marcaba las 2:13, pero el segundero oscurecido se detenía y avanzaba a intervalos erráticos. Las sombras invadieron el umbral.
Sentí el mismo frío de pozo que me había envuelto antes. Comprendí, en un destello, que la morgue era un santuario invertido, donde cada regla era un pacto de silencio entre vivos y muertos. Yo había profanado su cámara con una queja vulgar. No bastaba excusarme, necesitaban algo para equilibrar la burla. Algo vivo. El ahogado se arrastraba tras de mí, dejando surcos de lodo en las baldosas. Sus labios azulados se movían sin voz, pero su mensaje era inequívoco: ofrece. Tomé el bisturí que sostenía Montiel. El filo tembló en mi mano, reflejando los rostros deformes que asomaban tras la puerta. Mi corazón martillaba, resonando en la bóveda torácica como tambor funerario. Las reglas susurraban en mi memoria. La única elección que quedaba era entre la carne o la cordura. Apoyé la hoja en mi antebrazo y un hilo carmesí brotó, resbalando hasta la losa de acero. Las sombras se detuvieron, los fluorescentes parpadearon y volvieron a encenderse con luz estable. El cuerpo del ahogado se desplomó, inerte otra vez, como si nunca hubiera caminado. El frío retrocedió, apenas quedaba un olor leve a tierra mojada. Me quedé de pie, sangrando y aturdido. Rompí una hoja del cuaderno de informes y escribí a mano temblorosa: regla nueva, jamás olvides que la morgue escucha. La dejé en el sobremanila, sobre el pecho rígido de Montiel, y caminé hacia la salida sin mirar a los lados. Afuera, las primeras luces del amanecer teñían el cielo de un gris pálido. Sentí el calor débil del sol, pero la herida ardía con un frío que ya no era de este mundo. Nunca volví al servicio médico forense. Algunos dicen que huí porque descubrí irregularidades, otros que tuve un brote psicótico. Yo guardo silencio. En cada sueño oigo el gorgoteo del agua atrapada en pulmones ajenos y el zumbido tenue de las lámparas que, al fallar, anuncian que no existe deuda pequeña con los muertos. Porque en la frontera entre el rigor mortis y la conciencia, la primera regla lo contiene todo: no profanes la cámara, o la cámara terminará profanándote. Frío de despedida. Todavía recuerdo el zumbido de los fluorescentes la mañana en que trajeron a Xóchitl. Tenía 35 años y 2 días en la cámara fría, suficiente para que el rigor se relajara y la piel mostrara ese matiz apergaminado que siempre intento disimular con la brocha. Yo, Víctor Zurita, llevaba 13 años en el Servicio Médico Forense de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y creía haberlo visto todo: descuartizados del crimen organizado, pescadores ahogados, niños con dengue hemorrágico. Nada me había sacudido como ella. Su madre, una mujer menuda con rebozo granate, aguardaba en la sala de identificación cuando entré para firmar el recibo del cuerpo. Sus manos temblaban como papel encendido por dentro. Me detuvo con la mirada y dijo en un susurro: no la maquille. Xóchitl odiaba verse distinta. Pídale permiso primero, asentí sin abrir la boca. Tenía prisa por refugiarme en la sala de tanatopraxia. Allí el mundo se siente controlable, reducido a fórmulas de formol y delicadas puntadas intradérmicas. 10:14 de la mañana. Acomodé el cuerpo sobre la mesa de acero. El forense de guardia ya había firmado la necropsia: muerte por hemorragia interna a consecuencia de traumatismo craneoencefálico. Sospecha: caída desde las alturas del Cerro Cabeza de Toro. Caso cerrado. Para mí, el expediente apenas empezaba. La piel de Xóchitl mostraba moretones que parecían borrascos bajo un cielo invernal. Quité la bata desechable, me calcé doble guante y encendí la estufa portátil. Hacía un frío anómalo, distinto al del aire acondicionado. Vapor blanco escapaba de mi boca como si respirara entre montañas. Le hablé en voz baja, costumbre que muchos colegas tachan de superstición: con tu permiso, Xóchitl, voy a arreglarte, solo lo necesario. No hubo respuesta, claro. Sin embargo, el termómetro digital sobre la repisa marcó 4 grados centígrados. Normalmente aquella habitación nunca baja de 16. Sentí la carne erizarse bajo el traje de algodón quirúrgico. Entorné la puerta para que no entrara nadie y empecé la reconstrucción facial. Tenía un hematoma alrededor del ojo derecho, cubrí la zona con una fina capa de cera mortuoria y, tal como me pidió su madre, apenas toqué los labios con un matiz rosa pálido.
Mientras trabajaba, le narré detalles intrascendentes de mi vida, la hernia lumbar que me perseguía, mi hija que peleaba porque dejaba la taza del baño abierta, de alguna forma eso me ayuda a medir el tiempo. A la tercera pincelada de corrector, la lámpara halógena sobre la mesa chisporroteó. Se apagó. El zumbido de los fluorescentes cesó, como si la morgue entera hubiese contenido el aliento. Quedé a oscuras salvo por la linterna de cabeza. Sentí como el aire se espesaba, olía a tierra mojada recién volteada, no al químico dulzón del formol. El silencio duró lo suficiente para escuchar mi pulso retumbar en los oídos. Entonces, percibí un crujido húmedo. Los párpados de Xóchitl vibraron. En su mejilla se formó un surco, como si algo reptara bajo la dermis. Me paralicé. Recordé la recomendación de los tanatólogos veteranos: si pasa algo, sigue respirando, terminar el trabajo es la única salida. Tragué saliva y retomé la brocha, porque el miedo a lo desconocido a veces es menor que el miedo a fallar al protocolo. Al tocar su frente, el frío me punzó la yema de los dedos. La aguja metálica que uso para suturar volvió quebradiza la piel al contacto, la carne sonó como porcelana fracturándose. Un latido sordo retumbó en mis sienes. Tardé en entender que no venía de mi cabeza sino del metal bajo el cadáver. Pum, pum, pum. Golpes lentos que viajaban desde la mesa hasta mis rodillas. Mi linterna barría la estancia vacía, nada fuera de lugar salvo el ventanuco empañado por la helada interna. Alcé la vista y vi mi aliento formarse en nubes. Recordé a la madre: pídale permiso. Se me ocurrió que quizás no bastaba con susurrar. Me incliné junto al cadáver y pronuncié casi en oración: te ruego, Xóchitl, permíteme terminar. No quiero cambiar lo que fuiste, solo ayudarte a despedirte. El termómetro pitó, 7 grados centígrados. El cristal de la lámpara halógena crujió y se encendió de nuevo, devolviéndome la visión. El ritmo metálico cesó. Un estupor tibio inundó mis piernas. Hubiera jurado que la comisura de sus labios dibujaba una curva mínima, un gesto de aceptación. Me aferré a la rutina: fijador, base ligera, peinado hacia un costado. El ambiente se normalizó al punto de que la gota de sudor me corrió por la frente. Firmé el reporte de preparación a las 11:06 de la mañana y salí a avisar que el cuerpo estaba listo para entrega. En el corredor encontré a la madre. Me tomó las manos aún enguantadas. Sus ojos, hinchados pero secos, parecían saber algo imposible. Gracias, murmuró. Quise decirle que había sido testigo de un milagro sin nombre, pero la voz se negó a salir. 4 noches después regresé al CEMEFO a cubrir el turno de madrugada. A las 3, la corriente se interrumpió y todo quedó a oscuras. Normalmente eso dispara la planta de emergencia, pero el motor ni siquiera arrancó. Saqué el celular, sin señal. Un silencio cósmico, distinto al bullicio de ranas y motocicletas que suele colarse de la calle. Las cajas frigoríficas estaban alineadas como nichos de un cementerio submarino. Caminé entre ellas con la linterna, verificando termostatos. Solo una puerta mostraba agua condensada, la número 17, el cuerpo de Xóchitl aguardaba ahí para ser trasladado al panteón municipal al día siguiente. Trámites de última hora habían demorado el sepelio. Leve goteo en la plancha contigua. Al acercarme, vi que el charco era rosado, mezclado con un velo aceitoso, sangre diluida en formol. La compuerta de 17 se entreabrió un par de centímetros. El frío golpeó mis pómulos. Sentí vértigo, olía a gardenias marchitas. Recordé la frase favorita de mi abuela: las flores blancas anuncian compañía. Ajusté la mascarilla y, contra toda prudencia, tiré del asa. El cajón salió despacio, adentro el cuerpo estaba inmóvil, manos cruzadas sobre el pecho. Pero noté algo nuevo: las yemas estaban rotas, pellejos colgando como si hubiese arañado la tapa metálica. El corazón me reventó el esternón, eché paso atrás y choqué con un carrito de instrumentos. Las pinzas cayeron y resonaron prolongadas. Sin saber por qué, susurré: perdóname si hice algo que no quisiste. Un suspiro se formó en el aire, helado y tangible. Se arremolinó delante de mi cara y se deshizo como humo al invertirse el viento. Los fluorescentes se encendieron solos, la planta de emergencia rugió finalmente.
Los indicadores de las cámaras volvieron a sus valores normales. Cuando miré el cajón, la puerta estaba cerrada y seca, sin un solo rastro de agua ni de sangre. Corrí hasta la guardia y estampé mi informe en el libro de incidencias, falla eléctrica, restablecida. Sin novedad. Mentí por cobardía. Al terminar, noté un pétalo blanco prensado entre las páginas. Lo guardé en mi bolsillo sin pensarlo. La mañana siguiente, acompañé el cortejo al cementerio El Calvario. Pese al sol veraniego, un aire helado parecía envolver solo la carroza. El cura balbuceó un responso breve. La madre de Xóchitl lanzó un puñado de tierra y depositó un espejo de bolsillo sobre la lápida fresca. La brisa agitó las hojas de almendro en un murmullo que me erizó la piel. Esa noche soñé con la sala de tanatopraxia sumida en penumbra. Xóchitl se sentaba en la plancha, me miraba con esos ojos en los que apenas retoqué el brillo. Sonreía tenue, casi agradecida. Desperté sudando a las 4 y encontré el pétalo de gardenia sobre la almohada, empapado y perfumado como recién cortado. No hablé del tema hasta un año después, cuando llegó a mis manos el cadáver de un joven de 20 años, baleado en la nuca. Al entrar a la sala, el termómetro se desplomó a 5 grados centígrados y se formaron nubes de vaho. Sentí aquella presencia etérea que me exigía respeto. Recordé la lección, pedir permiso, hablar, reconocer. Seguí el mismo rito de palabra y la atmósfera se templó como si alguien girara una llave invisible. Desde entonces repito siempre el protocolo que bauticé frío de despedida. Cuando la temperatura cae repentina, dejo la vanidad profesional y me convierto en narrador de mis días para quien yace frente a mí. Sé que parece locura, pero ha funcionado, la morgue rara vez vuelve a estremecerse. Han pasado 11 años desde Xóchitl. Guardo el espejo que su madre dejó sobre la tumba, lo encontré meses después en el cajón de autopsias 17, aunque juraría que nunca lo retiraron del cementerio. Cada madrugada lo apoyo contra la pared metálica y, cuando la luz parpadea, juro ver una silueta que no es la mía. Sigo trabajando aquí. A veces los internos me preguntan por qué les exijo hablar con los muertos. Solo contesto que, si no lo hacen, el frío les recordará su falta. Nadie me cree, tal vez sea mejor así. No quisiera que pasaran por lo que pasé. Sin embargo, en lo profundo de la madrugada, cuando el eco del refrigerador se confunde con el latido bajo el piso, siempre hay un instante en que el aliento se vuelve visible y sé que no estoy solo. Entonces musito, con permiso, hermano, y la escarcha retrocede. Y mientras escribo estas líneas para quien quiera escucharlas, me acomete el terror de recordar que el cajón 17 está vacío desde hace meses. Aún así, cada vez que paso junto a él, escucho un golpeteo suave, paciente, que me recuerda que la muerte no siempre termina con la voz. Tal vez mañana alguien lea este informe y crea encontrar exageraciones. Yo solo tengo una certeza: donde hay respeto, el frío se disipa. Donde falta, la morgue se convierte en la antesala de algo peor que la muerte. Y no hay maquillaje ni ciencia que logre tapar ese horror invisible, porque se queda adherido, como escarcha, a la memoria de quienes lo presenciamos. Voces en el acero. No me llamo Fátima ni trabajo en un hospital de la capital. Mi nombre es Eloísa Rivas y en 2017 acepté el turno nocturno en la morgue del antiguo Hospital Civil de San Miguel de la Sierra, un complejo aislado que sigue funcionando por pura inercia burocrática. Durante años me preparé para reducir la muerte a números y tejidos, pero las madrugadas allí me enseñaron que el cuerpo es solo la mitad de la historia. La primera noche empezó con el zumbido eterno de los fluorescentes y el olor agrio del formol. El guardia, don Jacinto, me entregó las llaves sin mirar atrás. Decía que prefería patrullar los pasillos que acercarse a las planchas. Yo fingí seguridad mientras anotaba el ingreso de 3 víctimas de un choque, 2 hombres y una mujer, todos jóvenes, rescatados de un automóvil incendiado en la carretera. Caminé hasta la cámara fría para verificar el número de cuerpos. Las baldosas sudaban humedad y el compresor retumbaba como un corazón demasiado grande. Conté 1, 2, 3 bolsas, y al girar para salir, escuché un roce blando, como tela arrastrándose. Volteé,
la bolsa de la mujer se había desplazado unos centímetros, aunque el suelo estaba perfectamente nivelado. Respiré hondo, culpé a mi imaginación y salí, pero la puerta metálica tardó un segundo eterno en sellar, como si algo al otro lado se negara a quedar encerrado. Cerca de las 2 de la mañana comencé la autopsia del primer varón. El cuerpo estaba carbonizado, sin embargo el tórax conservaba una rigidez anormal. Al abrirlo descubrí que el pericardio estaba intacto, como si hubiese protegido el corazón del fuego. Apunté la observación, pero mientras suturaba percibí un golpeteo tenue detrás de los casilleros de instrumental. Parecía un tic-tic-tic irregular, más hueso que metal. Al acercarme, el ruido cesó. Revisé repisas, cajones, nada, solo encontré un estetoscopio con las mangueras chamuscadas, colocado en posición exacta de auscultación, aunque yo lo recordaba colgado horas antes. El siguiente cadáver era el del conductor. Mientras examinaba las fracturas, sentí que la temperatura bajaba varios grados. El aire salió en vaho de mi boca. Las luces titilaron y, en ese parpadeo, el cuello del finado se giró hasta encarar mi bisturí. No hubo crujido de vértebras, solo el súbito resultado, rostro de ceniza mirándome con la mandíbula desencajada. Retrocedí y, sin querer, activé la grabadora de notas. Al reproducirla minutos después, escuché mi voz temblando, luego, otra voz, masculina, gutural, que murmuraba, ¿dónde quedó mi nombre? No existía nadie más conmigo en la sala. Busqué a don Jacinto. Lo hallé en el pasillo del archivo, recitando un rosario a media voz. Me dijo que desde hacía semanas el refrigerador 4B se abría solo y que varios médicos titulares habían pedido traslado. No quise mostrar miedo, regresé a la morgue armado con lógica, sosteniéndome en la certeza de la ciencia. Sin embargo, la tercera víctima, la mujer, aguardaba fuera de su bolsa, sentada en la plancha con el torso inclinado. La causa de muerte sugerida era quemaduras extensas, pero su piel mostraba ahora un patrón de grietas que formaban letras, MAMA. Toqué los bordes, estaban fríos, pero se hundían como cera fresca, dejando impregnado el guante con un hedor a plástico quemado y sangre añeja. A las 4 en punto se escuchó un timbre en la antesala, alguien tocaba la campana de admisiones, cosa rara a esa hora. Observé por el vidrio, una muchacha descalza, cabellos largos y ropa informal, pedía entrar. Recordé las historias de aparecidos que reclaman su propio cuerpo, así que accioné el intercom. Pregunté qué necesitaba, ella respondió con voz fina que buscaba a su hermano, que todavía no sabía si había sobrevivido al choque. Le pedí esperar al guardia, pero no contestó más, la cámara se oscureció y, cuando la luz volvió, solo quedaron sus huellas húmedas en el piso. Regresé a la sala para dejar constancia en el libro de incidencias. Al inclinarme sobre la mesa de acero, escuché un ligero tintineo detrás. La mujer carbonizada había caído al suelo, igual que en las peores anécdotas que se cuentan entre pasillos. Llamé por radio a don Jacinto, tardó en responder. Cuando llegó, traía la cara desencajada. Señaló el brazo de la fallecida, un tatuaje con la palabra hermano idéntico al que describía minutos antes la joven de la entrada. Al alzarla, sus huesos todavía crepitaban, como si la combustión continuara bajo la piel mutilada. Jacinto murmuró que esto pasaba solo con los que no se asumen muertos. Yo asentí, no porque creyera en su explicación, sino porque no tenía otra que ofrecer. Alrededor de las 5 tomé un breve descanso en la oficina contigua. Revisaba expedientes cuando la impresora láser cobró vida sin comando alguno. Expulsó una sola hoja, la fotografía de un muchacho ciclista, rostro irreconocible por el impacto, con la fecha 15422017 y la leyenda certificado de defunción pendiente. Ese era justamente el día de aquel accidente. Encima de la imagen aparecían marcas oscuras, como huellas digitales chamuscadas. Conté 5 dedos. Levanté la vista, la puerta estaba entreabierta y al otro lado se reflejaba un contorno negro, demasiado alto para ser el guardia. Volví a la sala. Los 3 cuerpos yacían alineados sobre la misma plancha, uno al lado del otro, como esperando turno. El corazón me golpeaba el esternón sin piedad. Tomé el estetoscopio derretido y escuché, ni latido ni silencio, un murmullo coral, un quejido mezclado, sin principio distinguible.
Encendí la grabadora por instinto y una frase emergió clara, pronunciada por varias gargantas a la vez: falta uno. Casi al amanecer, recibí llamada del servicio de urgencias. Trasladaban un cuarto cadáver, un motorista que se había estrellado pocas calles arriba. Reuní valor para preparar la sala otra vez. Mientras organizaba instrumentos, recordé el pericardio intacto del primer cuerpo y la inusual fisura en el cráneo del segundo. De pronto, comprendí la coincidencia: cada uno conservaba una parte esencial de la vida: corazón, columna, lengua sin quemar, como si esos restos fuesen todavía receptáculos para algo que no quería disolverse. Me estremecí, tal vez los fragmentos vivos mantenían abiertas las puertas a sus dueños. El nuevo cuerpo llegó a las 6. Su rostro calcinado tenía los mismos surcos que aparecieron impresos en la foto anónima. Mientras firmaba la recepción, el carro metálico que sostenía a los 3 accidentados empezó a moverse solo, rechinando ruedas oxidadas sobre los azulejos. Se detuvo frente a la camilla del recién llegado y, con un crujido seco, la bolsa del motorista se rasgó a la altura del pecho, dejando ver un esternón humeante y un medallón derretido con la inscripción: para mi hermana. El último hilo de escepticismo se me quebró en la garganta. No hubo amanecer luminoso aquella mañana. Nubes pesadas apagaban la luz y hacían que el hospital pareciera prolongación de la misma cámara frigorífica. Firmé los reportes con manos aún temblorosas. Los cuerpos fueron trasladados a refrigeración conjunta hasta su entrega. Antes de irme, sellé la puerta de la 4B con cinta de seguridad, aunque supe que serviría de poco. Al salir, don Jacinto me ofreció un café que no acepté. Mi estómago estaba revuelto. Le pregunté si él había escuchado algo la noche anterior. Dijo que no, aunque sus ojos, hundidos, contaban otra versión. Presenté mi renuncia 2 semanas después. Aún en mis días libres, el sonido del compresor seguía retumbando en mis oídos. Algunas noches, antes de dormir, siento un golpeteo leve, tic-tic-tic, idéntico al que escuché tras los casilleros. Me coloco el estetoscopio, imposible dejar costumbres, y contra mi pecho reconozco un murmullo apagado: falta uno. Entonces recuerdo que yo también conservé un fragmento de esa madrugada, el bisturí con el mango ennegrecido que, sin saber por qué, guardé en mi bolsillo al salir. Nadie más lo ha visto. Sin embargo, cada mes encuentro sobre su hoja una gota de cera gris, fresca, con olor a plástico quemado. Las limpio, guardo el instrumento y repito que todo tiene explicación científica. Nunca lo logro. Porque sé que tarde o temprano la morgue reclamará el resto de lo que le pertenece. Horno de almas. Soy Elicio Luna, médico forense desde hace 22 años. He diseccionado más cuerpos de los que recuerdo, y siempre afirmé que la muerte no asusta cuando la conoces por dentro. Esa certeza terminó la noche del 9 de noviembre de 2018 en la morgue municipal de Real de la Peña, un pueblo minero que se desangra lentamente en las montañas de Zacatecas. Llegué a ese puesto como suplente temporal. El edificio, antaño sala de la compañía minera, era húmedo y silencioso, olía a formol y a tierra vieja. Lo dirigía el doctor Arcadio Palafox, un veterano a punto de jubilarse. Su colección de expedientes amarillos llenaba estantes corroídos. Cuando me entregó las llaves murmuró, casi en secreto, que no abriera la cámara 3 después de medianoche. Pensé que bromeaba, aunque su mirada no lo hacía. Durante la primera semana todo fue rutina: cortes limpios, pesaje de órganos, papelería. Cada tarde el viento sacudía las ventanas como si alguien arañara desde afuera. Yo justificaba el sonido con lógica: corriente fría, marcos flojos. La ciencia exige razones claras. Entonces, el viernes trajeron a Baltasar Ochoa, 64 años, excapataz de la mina, hallado muerto en su casa. Los reportes iniciales hablaban de infarto, pero un moretón circular en el cuello sugería presión externa. Pedí toxicología, sellé la bolsa y esperé resultados. A esa hora, Palafox se marchaba, chocamos en el pasillo. Le comenté la lesión. Encogió los hombros y masculló que en ese pozo todos acaban marcados. Salió bajo la lluvia sin paraguas. Me quedé solo con el cadáver.
La morgue crujía como casco viejo atado con alambres. Abrí la bolsa. El rostro de Ochoa estaba pálido, la boca entreabierta, una espuma seca en la comisura. Comencé la disección y hallé el corazón destrozado, como exprimido. No era infarto. Antes de cerrar, sonó un chasquido metálico, el pestillo de la cámara 3 se deslizó. Me giré. La puerta de acero se había abierto un palmo. Un soplo gélido recorrió la sala, apagando la única lámpara que colgaba sobre mi mesa. La emergencia encendió un tubo fluorescente de luz lechosa. Por un instante vi algo moverse dentro de la cámara, una sombra encorvada que se afirmó en el quicio. Parpadeé, la silueta se esfumó. Suelo definir la muerte con porcentajes y causas, no con fantasmas. Me acerqué, cerré la puerta y ajusté el cerrojo. Regresé a la autopsia, terminé el cierre y limpié instrumental. El reloj marcaba 22:11 cuando fui al crematorio, la familia había solicitado incineración inmediata. El horno era un cilindro de ladrillo refractario conectado a una caldera obsoleta. Encendí el piloto, comprobé presión e introduje el cuerpo. El termómetro trepó a 700 grados. 40 segundos después, un golpe retumbó adentro. Luego otro, como martillazos. Apagué el quemador. Un lamento grave atravesó la chimenea, más animal que humano. Me heló la sangre. Pensé, gases, licuefacción, fractura de costillas. Mentiras rápidas para calmarme. Me obligué a abrir. Una llamarada me desplazó medio metro. En el interior, el cuerpo ardía colocado de pie, brazos levantados, la cabeza echada atrás. Los labios se movían, pronunciando un quejido imposible para pulmones ya incinerados. Cerré con fuerza, pulsé el arranque automático y corrí al lavabo a vomitar bilis. El horno rugió 5 minutos. Luego, silencio. Cuando las alarmas indicaron enfriamiento, abrí, solo quedaban huesos calcinados, excepto la calavera, intacta, con mandíbula desencajada en gesto de risa. Sellé los restos. Necesitaba aire. Crucé el pasillo rumbo a la recepción. Las luces parpadearon y se apagaron otra vez. La planta auxiliar no arrancó. El generador había sido revisado esa mañana. Permanecí inmóvil en la oscuridad, escuchando pasos blandos que venían del área de refrigeración. Mi linterna estaba en la mesa. Recordé mi móvil. La pantalla iluminó apenas 1 metro. Caminé despacio. Cada paso devolvía un chirrido húmedo, como si la losa sudara sangre. Al llegar al panel eléctrico escuché una respiración detrás. Volteé, nada. Pero en la pared de azulejo apareció, escrita con hollín, una palabra que se formaba en tiempo real: regresa. El corazón se disparó. Corrí hasta la sala de autopsias, tropezando con camillas vacías que alguien había sacado de los cuartos fríos. Detrás de mí, ruedas chirriaban. Entré, empujé la puerta y la atranqué con una mesa de acero. Entonces la bandeja con las cenizas vibró y cayó, esparciendo el polvo que giró como ciclón antes de compactarse en una figura humanoide sin facciones, con cuencas ardientes. La figura extendió un brazo y señaló la cámara 3. Entendí, necesitaba algo. El miedo me aflojó las rodillas, sin embargo, avanzó un paso y se desmoronó en un montículo inerte. El silencio pesó como plomo. Tomé las llaves, me obligué a cruzar la morgue. Cada cámara tenía un visor diminuto. La número 3 estaba empañada por dentro. Abrí. Un hedor antiguo me estranguló. Adentro yacía un cuerpo que nunca registré, un hombre cubierto con sábana amarillenta. Me incliné, la fecha de ingreso decía 1998. ¿Por qué seguía allí sin autopsia ni entrega? La sábana tembló. La retiré. El cadáver, momificado, respiraba. Sus ojos resecos crujieron al abrirse. De la garganta brotó un gruñido bajo, semejante al del horno. Retrocedí, tropecé con el umbral. El cuerpo se incorporó, huesos crujiendo como ramas. Caminaba sin carne suficiente para mover tendones. Se detuvo frente a mí, un olor a cobre chamuscado impregnó el aire. Abrió la boca y expulsó un polvo negro que me golpeó el rostro. Caí de rodillas, mareado,
una presión intangible me oprimía el pecho. Escuché dentro de mi cráneo un coro de voces repitiendo, todos ardemos. No sé cuánto duró. Cuando recuperé la vista, el cadáver yacía inmóvil. El polvo flotaba hacia la ventilación. Respiré con dificultad, cada inhalación olía a horno abierto. Arrastré el cuerpo hasta la mesa para buscar pruebas. Noté una cicatriz circular en el cuello, misma marca que Ochoa. En la nuca, un tatuaje apenas visible de la insignia minera. Revisé archivos de 1998. Encontré la ficha, Tomás Alcántar, vigilante, desaparecido en una explosión de gas metano. Su cuerpo nunca fue reclamado. Línea final del informe, incinerar cuando haya cupo. La caldera se encendió sola, el piloto osciló en azul profundo. Interpreté la señal. Llevé el cadáver al horno y lo inserté lentamente. Antes de cerrar, la mandíbula se movió y un eco reseco susurró, ahora descansa. Encendí al máximo y me alejé. El cilindro rugió, ni un golpe ni un grito esta vez. Al amanecer, la morgue parecía normal. Preparé 2 urnas, Alcántar y Ochoa, cenizas idénticas. En la bandeja encontré algo brillante, un botón de cobre con la insignia de la mina, estaba frío. Lo guardé en el bolsillo y presenté renuncia irrevocable. Palafox la firmó sin preguntas, solo comentó que nunca se marchan del todo. Mientras me alejaba, sentí un calor repentino en el pecho, el botón ardía contra mi piel. Lo lancé al arroyo, pero juraría que aún lo percibo, latiendo bajo mi camisa, recordándome que el fuego puede respirar. No dormí esa mañana. Un café aguado no calmó el temblor de mis manos. La mesera comentó que la mina anda viva otra vez. Recordé que Ochoa y Alcántar habían sido capataces durante la explosión y que varios obreros nunca tuvieron autopsia registrada. Al mediodía regresé, impulsado por una mezcla de culpa y ciencia. La cámara 3 estaba vacía, pero sobre el acero se leía, trazado en ceniza viscosa, culpables. En la oficina de Palafox hallé un sobre con mi nombre. Dentro, una foto de hace 20 años, él, Ochoa y Alcántar sonrientes frente al horno recién instalado. Al reverso, un mensaje, quemamos errores. Busqué al viejo doctor. Había desaparecido, su coche seguía afuera. Un rastro de huellas chamuscadas conducía hacia la bocamina y en el cielo se alzaba una columna de humo gris, como dedo que señala. No seguí esas huellas. Me alejé del pueblo. Sin embargo, algunas noches, cuando el aire huele a leña húmeda, despierto con ceniza en la garganta y el eco de golpes lejanos. Sé que provienen de un horno que exige la verdad que otros redujeron a polvo. Temo que, al final, todos ardamos para contarla. La noche que me cambiaron. Yo no empecé en la morgue por morbo. Entré porque pagaban puntual y porque, a mis 30 y tantos, ya me había cansado de oportunidades que nunca se volvían sueldo fijo. Fue en 2012, en una ciudad del norte donde el calor no perdona ni de madrugada. La morgue estaba pegada al hospital, conectada por un pasillo de servicio que casi nadie usaba. Allí el aire siempre tenía el mismo sabor, desinfectante fuerte, metal frío y ese olor neutro que se te queda en la ropa aunque jures que no te acercaste. Mi trabajo era simple en el papel, vigilar puertas, revisar cámaras, llevar bitácora, acompañar a los que venían a identificar, cuidar llaves. El jefe me lo dijo claro el primer día, aquí lo peor no es lo que ves, es lo que te imaginas cuando estás solo. Yo asentí por educación. En ese entonces todavía creía que el miedo se quitaba con costumbre. Me acostumbré a todo menos a una cosa, la luz. En la morgue la luz no ilumina, acusa. Los tubos del techo hacen que todo se vea plano, sin consuelo. Por eso, cuando hay fallas eléctricas, el edificio cambia de cara. Esa noche empezó con algo normal, un corto en la luminaria central del pasillo, el zumbido típico, el parpadeo como de ojo cansado. Se apagó y se quedó un silencio raro, como si el aire se detuviera a escuchar.
Activé el protocolo, linterna en mano, radio prendido, revisar tablero. La planta de emergencia tardó en entrar, apenas unos focos de apoyo y los monitores de cámaras. El resto, sombras y eco. Caminé despacio porque el piso se vuelve traicionero cuando no hay luz pareja, hay charcos que no se ven, esquinas que parecen más cerca de lo que están. Al pasar por la sala de gavetas, levanté la linterna por instinto. No era mi primer turno en penumbra. Pero si fue la primera vez que noté lo imposible, nada proyectaba sombra. Ni las camillas, ni el carrito de acero, ni los bancos. Ni siquiera mis manos al mover la luz frente a mí. La linterna alumbraba, claro, pero era como si la oscuridad no quisiera pegarse a los objetos. Como si se negara a obedecer. Pensé que eran mis nervios. Me obligué a mirar con calma y a hacer lo que siempre hago cuando algo no cuadra, buscar una explicación tonta. La linterna es floja, me dije. La pared es mate. El ángulo. Moví el haz a propósito sobre el marco de la puerta y esperé ver la mancha oscura normal. Nada. Eso me heló más que el aire acondicionado del cuarto frío. En ese momento escuché un golpe suave, de esos que no asustan por fuertes sino por oportunos. Venía del pasillo de servicio que da a la salida trasera. Giré. La linterna, por fin, dibujó algo que sí parecía una sombra, pero estaba mal. No nacía de ningún objeto. Estaba pegada a la pared, vertical, como si alguien estuviera de pie muy cerca del muro. Una figura alargada, quieta, esperando. No vi a nadie. Ni pasos, ni reflejo, ni respiración. Solo esa forma oscura, como recortada a propósito, donde antes no existía nada. Apreté el radio y llamé al camillero de guardia, aunque sabía que a esa hora andaba arriba en urgencias. No contestó. Intenté convencerme de que era un efecto de la linterna, pero la forma no cambiaba con el movimiento de mi mano. Se quedaba igual, firme, como clavada. Me acerqué sin querer. Y ahí fue cuando lo sentí, un tirón en la espalda, seco, como si alguien me jalara por la camisa hacia atrás. No fue un empujón, fue una intención. La piel se me erizó bajo el uniforme. Quise girar, pero las piernas se me trabaron, y por un segundo tuve la certeza absurda de que yo era el que estaba pegado a la pared y que lo que caminaba era otra cosa usando mi cuerpo. No grité. No porque fuera valiente, sino porque el aire no me entró. Lo único que pude hacer fue parpadear y apretar la linterna como si fuera un arma. La planta por fin se estabilizó y los tubos del techo encendieron de golpe. Luz completa. Sonido de ventiladores. El mundo normal regresó en un segundo, como si nada. Pero yo ya no estaba en el pasillo. Yo estaba dentro del cuarto frío. Lo supe por el aliento que se hizo humo frente a mí, por el metal brillante de las puertas numeradas, por el ruido del compresor. Y lo supe, sobre todo, por el candado, colgaba por fuera, asegurando la puerta. El pasador estaba bien metido. Nadie lo cierra así por accidente. La llave del candado la llevaba yo siempre en el cinturón y ya no la traía. Golpeé la puerta con la palma, primero fuerte, luego con desesperación. La radio no tenía señal ahí adentro, como siempre, por el aislamiento. Tranquilo, me repetí, forzándome a pensar como guardia y no como animal acorralado. Hay una manija interior de emergencia. Busqué con la luz de mi celular y la encontré, pero estaba amarrada con cincho plástico, recién puesto, apretado hasta deformar el metal. Eso no estaba así en mi turno anterior. Lo habría visto. Mi mente se fue a lo lógico, una broma pesada. Alguien con llave, alguien que me conocía los hábitos. Pero para amarrar eso se requiere tiempo y calma, y yo acababa de caminar por ahí. Nadie pasó junto a mí. Nadie me habló. Nadie abrió. Me senté en el piso,
pegado a la puerta, y traté de controlar la respiración para no marearme. En la morgue te enseñan rápido que el pánico es una falla de seguridad. Si te desesperas, te lastimas solo. Así que esperé, contando minutos, escuchando cada ruido del compresor como si fuera un reloj. No sé cuánto pasó. Pudo ser media hora. Pudo ser menos. La única certeza llegó cuando escuché voces afuera, pasos apresurados, el sonido del llavero del jefe de turno. La puerta se sacudió, el candado sonó, y el aire caliente del pasillo me pegó en la cara como un golpe. El jefe me vio y no me preguntó qué pasó. Me miró como se mira a alguien que no encaja. ¿Cómo entraste?, dijo, y fue lo único parecido a diálogo que hubo, porque su voz sonaba de verdad alarmada. Yo solo levanté las manos para mostrar que no tenía llaves. Él volteó a ver a los otros dos, como buscando testigos. Me sacaron sin tocarme mucho, como si temieran algo contagioso. En la oficina, revisaron cámaras. Ahí empezó lo peor, porque las cámaras no mienten, pero tampoco explican. Se me ve caminando por el pasillo con la linterna. Se ve el apagón. Se ve la pared. Y se ve esa forma oscura pegada al muro justo donde yo la vi. Luego se ve mi cuerpo detenerse, como si alguien me jalara. Y después, se ve algo más, mi sombra, nítida, separándose de mis pies como si fuera una prenda. No es una figura humana completa, es una mancha que se desprende, se estira y se pega al muro, quedando de pie. En el video, yo doy un paso hacia adelante, pero ya no llevo sombra. Camino limpio, como recortado. El jefe pausó, retrocedió, volvió a poner play. Nadie habló. Yo sentí náusea, pero no por lo que vi, sino por lo que entendí, lo que faltaba no era luz. Era una parte mía. Esa madrugada me regresaron el llavero. Estaba en el piso del pasillo, a 2 metros del cuarto frío, como si alguien lo hubiera soltado con cuidado. También encontraron el cincho plástico tirado, cortado con tijeras de mantenimiento. Nadie admitió haberlo puesto. Me mandaron a casa sin firmar nada. Descansa, fue la palabra oficial. Yo dormí, sí, pero con la lámpara prendida y el cuerpo tenso, como si fuera a sonar una alarma invisible. Al día siguiente quise renunciar. No por miedo a la morgue, sino por miedo a mí mismo. Empecé a notar detalles que antes no existían. En el espejo del baño, mi reflejo tardaba una fracción en imitarme. En el piso bajo el sol, mi sombra se veía más delgada de un lado, como si le faltara un pedazo. En ciertas paredes claras, a veces aparecía otra sombra junto a la mía, quieta, sin dueño. Volví una sola vez por mis cosas. Nadie me detuvo. Nadie me pidió explicación. Solo el jefe, al verme recoger mi chamarra, dijo algo bajo, como consejo de hombre cansado. No te vayas tarde por el pasillo de servicio. Yo asentí. Crucé el estacionamiento a plena tarde, con la luz del sol encima, y aún así sentí que algo caminaba a mi espalda. Cuando llegué a la calle, miré al suelo por reflejo. La sombra estaba ahí. Pero no era mía. Se movía un segundo después, como si copiara mis pasos, y en vez de pegarse a mis pies, se quedaba apenas separada, siguiéndome con paciencia, como quien ya encontró su lugar y no piensa soltarlo.